Muy buenos días. Estamos con Magalí Pastorino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magalí? Muy bien, acá disfrutando del sol, de la primavera. Qué lindos días que está haciendo. Con Magalí nos conocimos, la última vez hicimos una recorrida en el espacio Science cuando tú estabas curando A a Pepe Montes. Pepe Montes, ¿no? Claro, Ay, esa fue la última vez que nos vimos. Bueno, sí, y ahora te dieron una enorme responsabilidad y seguramente un privilegio de curar la muestra de llanos, ¿no? sí, trabajar con el acervo de las familias, de los artistas, artistas locales que ya fallecieron, es una responsabilidad porque siempre estamos trabajando en ausencia de la voz principal del artista, pero el privilegio de encontrarnos con una trayectoria de vida, ¿no? Y ahí la apertura a la que nos invita a nosotros los investigadores, siempre en ese vínculo afectivo con los familiares, ¿no? Entonces, como tú decís, es más un privilegio, este, y la posibilidad de la Fundación Gurwitch que me da para poder desarrollar líneas de investigación. Porque bueno, la curaduría es un trabajo que está muy profesionalizado, que tiene incluso hasta un guión de lo que se debería decir, lo que la gente estaría esperando en una curaduría, pero yo me meto más por la investigación, ¿no? Por algunas inquietudes que tengo del mundo de la producción artística, del proceso creador, de esa relación de enseñanza que se da en el arte. Y bueno, ahí encuentro la posibilidad de concretar algunas ideas, ¿no? Y llevarlas al plano de lo singular, de lo personal, de lo afectivo, de lo local, ¿no? Que me da la posibilidad también de encontrarle el ritmo a, a lo que sucede en las prácticas artísticas, ¿no? Desde este color local, como decía Llanos, ¿no? Desde esta perspectiva muy localizada, Eh, pero encontrarnos con el gran enigma social y cultural del arte. Sí. Local, me gusta esa palabra porque mucho de la obra de él, estamos reconociendo lugares que nos es muy común a los uruguayos. Exacto. Y por eso el cronista del tiempo, ¿no? De nuestros tiempos. Un cronista, porque ahí está como el nudo, ¿no? De lo singular y lo social. Y más en la vida de Llanos, que le tocó vivir una época muy intensa en nuestro país, del Uruguay, también en Argentina, con las dictaduras, con un cambio social fuerte, de un país familiar, cercano a un país que se vive amenazante, hostil, ¿no? Y eso llevado también al plano de la cultura, ¿no? Y ahí está como la crónica, un artista que se deja permear por lo que está sucediendo, lo lleva de alguna manera a su producción y nos devuelve preguntas para nosotros en este tiempo, ¿no? Entonces, por ahí la crónica, ¿no? La crónica de cómo nos encontramos en nuestras ciudades, ¿no? Esas ciudades que nos muestran ritmos, figuraciones, velocidades, ¿no? Y estamos hablando de producciones de los 80 que nosotros podemos actualizarla hoy con nuestras tecnologías, con nuestras formas de vivir, con nuestras ansiedades, ¿no? Entonces ahí está, me parece, como el corazón de esta crónica, ¿no? Mencionabas la palabra hostil recién. Me gustaría que nos cuentes las vicisitudes que tuvo con la dictadura y que motivaron Ay, un poco su exilio. Contanos eso. ahí yo entré gracias a su viuda, Isabel Cárpena. Esta fue una investigación basada en lo biográfico y biográfico contado de las personas más cercanas y desde lo que él daba en las entrevistas en los periódicos especializados, ¿no? Y a través de Isabel pude encontrarme con ese sentimiento de la hostilidad por cómo vivieron esa época, donde Llanos, un poco por sus ideas, un poco
por esa situación caótica y enferma de la sociedad, sufrió el acoso y la violencia fáctica. Él se casa en el 72 y ya el clima era hostil. Bueno, los compañeros de él de Sótano Sur ya habían sido llevados presos, bueno, todo ¿Qué era Sótano esos Sur? procedimientos. Sótano Sur fue una fundación que hicieron él junto con los hermanos Almada, los hermanos Vizca, Villalba, Olalde y otros artistas, algunos de ellos del taller Torre García, que mientras estaban en esta dedicación con la pintura y la cosmovisión torresgarciana, su estética y su enseñanza plástica, también lo llevaron a la artesanía y fundaron un taller que se llamó Sótano Sur, donde incursionaron en los materiales para la producción de objetos, ¿no? Brazaletes, anillos, mon- eh, trabajo en repujados de metales, cofres de madera, etcétera. Y muchos de ellos fueron los primeros en caer presos. Después él también empieza en esa redondilla, ¿no? Que lo, lo buscaban. Isabel lo dice en sus entrevistas. Llegó a encontrarse siendo nombrado en los comunicados que se daban por la televisión de la búsqueda de los sediciosos, llanos, ¿no? Entonces, es muy cómico cómo lo cuenta la viuda, porque también el humor es parte de la resistencia, ¿no? Entonces ella decía, pero él había quedado tan choqueado, porque lo estaban buscando las fuerzas conjuntas, que él mismo fue al Ministerio del Interior para aclarar el problema. Porque según el artista decía, no, se deben haber confundido, debe ser otro llano, yo no soy ningún sedicioso, voy a aclarar la situación. Y ahí fue, y no volvió, no volvió por varios días. Y ahí, enseguida que fue al Ministerio del Interior para aclarar el asunto, las fuerzas conjuntas fueron al domicilio, allanaron, bueno, fue una situación muy violenta que lo vivió sola la viuda, muy jovencita en ese momento, unos 26 años, y bueno, después todo el trámite para poder ver dónde estaba Llanos, en qué parte del país, en qué cárcel, de dónde, junto con un abogado que bueno, le, la había acompañado en este trajín, ¿no? Y encontrarlo en una cárcel que creo que fue en una cárcel de Maldonado y buscarlo. Pero esa no fue la primera vez, después hubo otros hostigamientos de este tipo, incluso allanamientos y destrozos del taller. El taller que tenía en, en Ciudad Vieja lo destrozaron, robaron objetos. Por suerte, este, estas personas no reconocían el valor de lo artístico, entonces le dejaron las pinturas y los dibujos y se llevaron los discos, se llevaron bueno, una radio, ¿no? Esas cosas que tenían en el taller. Y en ese momento ya nos estaba buscando un destino en Buenos Aires para poder desarrollarse profesionalmente. Y en uno de esos viajes, también a la vuelta, también lo retienen, bueno, de vuelta esa situación. Y después de esa sí se radican en Buenos Aires pensando que iban a estar mejor. Entonces también ahí Isabel, con ese humor que tiene, nos cuenta que bueno, llegaron a vivir en una pensión los primeros meses pensando que en Buenos Aires estaba todo bien, porque económicamente estaba bien en ese momento, en el 76, pero empezaron a ver en los diarios muerte de personas. Entonces ahí ya no parece que le bajó la ficha y dice, Estamos en una guerra civil". Después se enteró que esa pensión estaba a la vuelta de un centro de detención clandestino de uruguayos, ¿no? Y ahí se dio cuenta que, bueno, que tenía que vivir en una Argentina, desarrollando, desarrollándose económicamente a través de lo que podían. En un primer momento fue justamente con la venta de artesanías,
en la Plaza Francia, allá en Buenos Aires, con permiso de, del gobierno de Buenos Aires, y después, bueno, pudo recuperar un poco la estabilidad económica y ir a un barrio ¿No, y no abrir un tuvo taller problemas personal. con la dictadura en Argentina? En Argentina, según lo que me dice Isabel, fueron muy cautos y tuvieron que tomar medidas de seguridad para poder vivir de la mejor manera. El otro destino era Barcelona, pero ya nos tenía dos hijos y tenía un profundo vínculo con los hijos y no quería irse muy lejos. Entonces, bueno, Buenos Aires estaba cerca, ya tenía algunos vínculos a través de Del Monte y bueno, decidieron quedarse en Buenos Aires. eh, Isabel, que trabaja en el rubro editorial, enseguida consiguió trabajo y con eso una estabilidad económica que ayudó a los dos, ¿no? En esos primeros momentos de estabilizarse. Y hay que poner el foco en el exilio acá, ¿no? Por eso te digo que esta es una curaduría, que es una investigación y que no solamente pone el énfasis en lo plástico o artístico, sino también en estas condiciones que hace a la producción de una persona, de un ser humano, ¿no? En ciertas condiciones. Porque nosotros decimos exilio, bueno, este, quizás nosotros con nuestra edad, ¿no? Pero para los más jóvenes, ¿cómo le decimos, ¿no? Lo que es la vida y las circunstancias de una persona que es, se siente amenazada en su propio lugar, donde tiene sus afectos, y ahí está como lo paradójico y lo más complejo, ¿no? Te tenés que ir sabiendo que dejás tu vida. Y en Llanos juntó mucha de la correspondencia amorosa porque él fue profesor de liceo, como muchos artistas en los 50 y 60 que encontraban una salida laboral también dando clases en los liceos del interior, que eso, bueno, tuvo un efecto muy importante en nuestro país, en el Uruguay, porque desarrolló polos, ¿no? Polos de enseñanza artística, de afectos, de una forma de encontrarse con lo artístico diferente, que lo encontramos en San José, lo encontramos en Maldonado, en este caso en Melo. Y él tuvo alumnos que fueron después muy exitosos, ¿no? Juan de Andrés es uno de ellos que todavía lo reconoce, lo admira, y Pablo Viroga también, que hizo un audiovisual los últimos días de Llanos, que bueno, que lo vamos a presentar en la fundación en- próximamente. Bueno, pero quería decir eso, que había una correspondencia muy afectuosa, diciéndole cómo te va en la Gran Babilonia, ya no nos escribís más, ¿no? De los que estaban acá en el Uruguay, y bueno, y lo extrañaban, ¿no? La Gran Magalí, Babilonia, sí. es interesante es Gurvich que lo descubre y lo hace venirse a Montevideo de jovencito. Contanos Ahí esa historia. hay, ese es un entuerto muy interesante porque muchas veces buscamos el origen de la motivación, ¿no? Porque muchos tenemos en nuestra historia que nuestro padre, nuestra madre nos dice, qué lindo que dibujás, y ahí hay algo, ¿no? Que empieza como a generar una marca y después de viejo decís, ah, no, porque yo hacía dibujitos. Pero acá tenemos que pensar que en Melo hubo hubo una inteligencia para pensar lo cultural y en los años 40 había una casa de cultura que empezó como a atraer artistas, ¿no? Entre ellos, Gurvich pasó por allí. Ya había estado, había estado estudiando con Américo Espósito 2 años, del 46 al 48, y cuando pasó por allí Gurvich, a la Casa de la Cultura, que bueno, que daba algún taller, le reconoció el dibujo a Llanos. Llano era hijo de un agrimensor, de una familia muy acomodada, muy conservadora en los valores, ya tenía destinado el lugar
de la tradición familiar. Llanos tenía que ser un agrimensor, ¿no? Porque ninguno de los hermanos había podido serlo. El hermano mayor fue maestro rural, antropólogo, las hermanas maestras, y bueno, él era el más chico y le tocaba la agrimensura. Entonces, desde muy chiquito lo ayudaba con los planos. Entonces, había algo en él con el dibujo muy, muy estable, muy sólido, que lo desarrolló brevemente con Américo Espósito, pero cuando vino Gurvich y Gurvich vio su dibujo, ahí dijo, tú tenés que ir a Montevideo, tú tenés que salir de aquí, venir al taller Torres García, y lo había invitado este, en esos años que son los últimos de Torres García. Cuando este llano jovencito se va a Montevideo peleándose con el padre, porque bueno, está eligiendo otro destino, está forjando su proyección de destino en Montevideo, ahí bueno, se entera que Torre García había fallecido hacía 2 meses. Y fue el primer alumno, como dice él, el discípulo del taller Torres García, sin Torres García, pero con Augusto Horacio, con Gurvich, con, con Alpuí, ¿no? Y en esos primeros momentos, bueno, se fue reconociendo en esa cosmovisión, encontró allí un espacio de libertad para poder pensarse, porque lo artístico no es solamente forma, también es la vida, ¿no? Quizás como decía Foucault, y esto lo estoy trayendo como a los 80, ¿no? Es hacer de la vida un arte, ¿no? Y ahí se puede encontrar la transformación de ese muchachito, ¿no? De Melo, que nació en Salto circunstancialmente, pero hizo su vida en Melo, que le decían el birro y hasta hoy lo, re- le dicen, lo llaman por el apodo, ¿no? El birro, porque tenía un birrete, porque de niño era un monaguillo de la iglesia local. Y después de la iglesia iba a jugar al fútbol y no se sacaba el birrete por las ganas, la ansiedad de encontrarse con los suyos y jugar al fútbol, un niño, ¿no? Y ese niño, con todas esas, ¿no? Yo un poco me imagino, ¿no? Con todas esas ganas de liberarse, de poder hacer de su vida un destino a su gusto y con sus valores, bueno, se fue a Montevideo. Y Con la oposición del padre, además, ¿no? con la posesión del padre y con una situación crítica económica, porque bueno, no le había ido muy bien al padre en los Lo alojó negocios. Gurvich en el cerro también un tiempito. Ahí está el comienzo. Bueno, eso es muy interesante que nos habla del taller Torres García, ¿no? Esa red, ¿no? Esa como de cofradía, de solidaria, ¿no? De alojar a los que no tenían espacio. Y bueno, primero Gurvich en el cerro hasta que se casó, luego fue a aquella pieza que tenían en Ciudad Vieja, que se habían dado desde Fonseca, que fue el que la alquiló por primera vez. Bueno, se la fueron cediendo y Tatiana Oroño tiene un lindo trabajo sobre eso. Y además esas marcas, ¿no? Porque esa pieza en Ciudad Vieja, donde vivió Llanos hasta que se casó con la viuda, este, en esa pieza había una ventanita al puerto. Entonces, desde esa ventanita son los puertos que pintan Llanos, que pintan Gurvich, que pintan todos, ¿no? Entonces ahí también hay algo, un punto de valor, ¿no? De acuerdos también, ¿no? Porque es desde ese lugar y desde ese lugar también lo afectuoso, ¿no? Lo afectivo. Magali, te quería preguntar Sí, específicamente entrando en los temas pictóricos. Hay una sí, serie de llanos donde él hace como un quebrado de vidrio de la imagen. como ¿Nos la contás? perspectiva. Claro. ¿Podrías contarnos un poquito esa característica específica de su pintura? Sí, tú estás diciendo de aquellos que se ven rostros humanos y como unas líneas perspectivas y como unos paisajes urbanos, ¿no? Exacto. Eso es muy interesante y acá hay otra característica de Llanos, porque él cuando se va a Buenos Aires
y lleva el arte constructivo, encuentra que el espectador argentino no tenía manera de encontrarse con lo que él hacía. Entonces, si bien el arte constructivo en Montevideo era muy importante, y en Buenos Aires, por lo menos desde del Monte, lo quería auspiciar y llevarlo para allí, por allí, pero el público no estaba todavía habituado. Y eso a él le llevó mucho tiempo para reflexionar, que nos cuenta Isabel. Entonces dijo, bueno, el público no puede ver lo abstracto todavía, es necesario incluir lo figurativo. Entonces ahí aparecen esos lienzos que nosotros vemos, como de, donde aparecen algunas figuras, y esa línea perspectiva que estaría, que es un elemento problemático para el arte abstracto, que se supone no, dentro de sus valores trata como de salir de lo mimético para llegar a valores más abstractos, ¿no? Para encontrarse con eso, esa esencia, ¿no? Y no quedarse con lo que podemos ver en esta dimensión de lo concreto, ¿no? Porque apunta como a ese lugar, a ese valor. Pero él entonces encuentra en la perspectiva que ustedes van a ver como líneas fugadas, ¿no? Pero que están ubicadas en una parte del cuadro, que es como un enigma, ¿no? Y también unos rostros, ¿no? Como generando una fusión entre lo abstracto y lo figurativo. Porque pensemos que la perspectiva, esas líneas, que tienen una tradición en la historia del arte, que lo podemos reconocer en el Renacimiento, de cómo ordenaban el, el soporte para trasladar la imagen mimética, ¿no? Porque la perspectiva era una herramienta técnica para llevar la dimensión de la realidad que veían por la ventana al plano, a las dos dimensiones. Y esas dos dimensiones del plano la ordenaban en base a la perspectiva, un método para organizar como, como si fueran las baldosas, ¿no? Hacían las baldosas para ubicar allí los cuerpos y poder generar esa ilusión de profundidad, ¿no? Y orden entre los cuerpos desde una perspectiva, nosotros decimos, ¿no? Desde una forma visual, ¿no? Pero en este caso ya no lo está usando con ese propósito, porque su intención no es mimética, pero ordena la composición utilizando ese elemento de la tradición y dando, desde mi punto de vista, enfatizando esa, esa función de abstracción de la técnica perspectiva, ¿no? Nosotros vamos a ver que hay cuadros donde aparecen como una especie de ciudades fugaces, como dicen algunos, ¿no? La velocidad de una forma de estar en el mundo moviéndose, ¿no? Y de pronto te encontrás con la ciudad y aparece ese elemento de la perspectiva, ¿no? Hay Que como un muchos aire de lo futurista ahí, ¿no? hay algo, ¿verdad? Que nos lleva como a otros, a un extrañamiento. Y ahí está, de vuelta vamos a lo mismo, al cronista de su tiempo, porque eso era, podríamos decir que era Buenos Aires para él. Claro. Y él mismo, Isabel nos cuenta, ¿no? Que él era la persona más casera del mundo, con los tiempos de Melo, yendo al Buenos Aires los finales de los 70, Buenos Aires del espectáculo, de la televisión, de esos colores, ¿no? Este, y bueno, yo creo que ahí nos encontramos con, con, con su forma de habitar ese mundo, ¿no? Qué interesante Con, eso. Los constructivistas montevideanos se impresionan con esas Barcelonas, con esas Nueva York, ¿no? Y con este Buenos esa, Aires de llano. Es interesante. Che, Magalí, contame, ¿hasta cuándo va a estar la exposición en el Museo Gurvich? bueno, eso, la exposición va a estar 2 meses. No tengo bien en este momento la, la fecha, pero va a estar bastante. O sea que pueden venirse para aquí, para Ciudad Vieja, ir a la Fundación Gurvich y encontrarse en el cuarto y el quinto piso 2 salas dedicadas a toda la producción artística, porque ya no estuvo.
fue prolífico, ¿Cuántos cuadros prolífico. están expuestos en esta muestra? En esta muestra debe haber algo más, algo así como 90 Oh, cuadros, 90 piezas, ¿no? Porque además hay de piezas en cobre, ¿no? Sí, sí, exactamente. sí. Ahí está, hay una madera, hay una pieza en hierro forjada, hay bueno, pulseras, anillos, cajas, cofrecitos, un montón de objetos de esa investigación que hizo en el sótano sur, pero también muchas piezas de pintura, dibujos, bocetos, bueno, hay para deleitarse. Magalí, ¿a qué edad falleció Llanos? Él tenía 84, él murió en el 2014, Ah, ochenta y cuatro justito. años, muy bien vivido, y en eso yo, preparando acá la conversación y viendo los tiempos de vida, ¿no? Él estuvo 11 años de exilio, él se fue en el 76, volvió con la repatriación en el 87, pero fue en el 2008 donde se instaló definitivamente en Montevideo. Volvió al país. Fíjense lo que significa, ¿no? Del 87 al 2008, todo ese tiempo que estuvo cruzando el Río de la Plata, ida y vuelta, ¿no? Manteniendo los talleres en Buenos Aires y volviendo con la repatriación que le dieron un espacio en una casa de cultura de Melo para dar clases, en esa forma, ¿no? Como un Hermes. Yo le decía a Isabel que hay una figura arquetípica en él reconocida, ¿no? Que ustedes sabrán, el Hermes, Mercurio, ¿no? Este, esa figura mítica, ¿no? De un dios que tiene que ver con la comunicación, con el que podía ir a los infiernos, era el único dios que podía descender a los infiernos y volver a la tierra y ascender al Olimpo, ¿no? Y yo veo eso en Llanos, en varios registros, ¿no? De Montevideo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Montevideo, y además en Melo, en el sótano sur, en los calabozos, en época de dictadura, ¿no? Varios espacios habitando. Magalí, Ahí. fue un gustazo charlar contigo y bueno, esto nos abre mucho el apetito para estar allí recorriendo esta obra que bueno, que hemos estado viendo a lo largo de esta entrevista, imágenes de las obras de Llano. Te agradezco mucho, Magalí, nos No, a vemos muy ti, pronto. Roberto. Un gustazo. Nos vemos. Chao, gracias.